Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar por nuestro encuentro, como siempre, ¿no? Pidiéndole al Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesucristo que nos regale su Santo Espíritu, para que este encuentro se haga no como nosotros queremos hacerlo, sino como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Bien. Entonces, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muy bien. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los vendedores de palomas: quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Los judíos entonces le dijeron: ¿qué signo puedes darnos que justifique que puedes obrar así? Jesús les respondió: destruí este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él estaba hablando del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, este evangelio tiene, es muy rico, pues como todos, pero tiene 2 momentos muy importantes. Bueno, cuando Jesús llega y echa a los vendedores del templo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué Jesús echa a los vendedores del templo? Porque él dice muy claro que el templo es casa de oración, ¿cierto? Y el templo no es un mercado, el templo no es un lugar para comprar y vender, ¿no? Entonces, esto tiene un mensaje muy fuerte, ¿por qué? ¿A quiénes echó Jesús del templo? A los que estaban en el templo, pero no buscando los intereses de Jesucristo, sino sus propios intereses. Entonces, este primer momento el mensaje es fuerte. Jesús echó del templo a los que supuestamente formaban parte del templo, estaban en el templo, ¿cierto? Pero no buscaban los intereses de Cristo, sino sus propios intereses. Pregunto, ¿ustedes creen que hoy pasa lo mismo? ¿Ustedes creen que mucha gente que está dentro de la iglesia, todas están buscando a Cristo? No, ¿O muchos están buscando sus propios intereses? no todos buscan a Cristo. Dentro de la iglesia hay gente ahorita buscando intereses económicos, intereses intelectuales, intereses, es decir, de todo tipo, menos a Cristo. Pongamos el ejemplo claro de algunos teólogos, ¿no? Algunos teólogos impregnados de modernismo, ¿no? Ya lo hemos dicho que es el modernismo. El modernismo es una corriente, un cáncer en la iglesia que quiere adaptar la palabra de Dios, quiere acomodarla a los tiempos nuevos. Y resulta que lo que cambia no es la palabra de Dios, sino los tiempos. Los hombres somos los que cambiamos. Porque la palabra de Dios es como el sol, está fija en un punto. La palabra de Dios está fija en un punto que no se mueve, y ese punto fijo es la eternidad, ¿no? El sol que alumbró a Adán es el mismo sol que nos alumbra hoy en el año 2021. El sol que alumbró a Noé, el sol que alumbró a los patriarcas, el sol que alumbró a Moisés, el sol que alumbró a David, el sol que alumbró a los profetas, el sol que alumbró a Cristo en la cruz, el sol que alumbró a los apóstoles. Es el mismo sol que está alumbrando ahora. Es el mismo sol. ¿Qué se ha movido? Lo que gira a su alrededor. Te fíjate que el sol es como la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el sol. No se mueve. Es que el mismo Jesús lo dice: los cielos y la tierra pasarán. Cuando en esa fórmula los cielos y la tierra quiere decir todo pasará, menos mis palabras.
Entonces, ¿cómo es que ahora los teólogos de un momento a otro, los teólogos impregnados de modernismo, ¿no? Y de comunismo y de masonería, ¿no? Quieren acomodar la palabra de Dios a su antojo, pues? Decir que Jesús no hizo milagros, decir que Jesús no resucitó. ¿Cómo es que están concibiendo una iglesia sin Cristo, sin cruz? ¿No? Entonces, al teólogo de hoy en día, ¿qué le interesa? Ocupar un lugar en la teogoloteca. Teogoloteca es un nombre que me acabo de inventar. Me lo acabo de inventar. Así como en la biblioteca hay libros y en la discoteca hay discos. Entonces que esté en la teologoteca, o sea, donde están los teólogos, y ocupar un lugar allí y pare de contar. No le interesa otra cosa. ¿Sí? Y se está consiguiendo una iglesia sin Cristo. Se está consiguiendo una iglesia sin Cristo, ¿no? ¿Cómo es que la iglesia dice en este momento el poder sexual, dice que el poder sexual, el placer sexual y gastronómico no es católico ni cristiano, es simplemente divino porque viene de Dios y le ayuda a la pareja en su amor y a fomentar los hijos, la proliferación pues, de la prole, pues, de la humanidad. Mire ese planteamiento de la iglesia y no nombra por ningún lado el matrimonio, entonces está descalificando el matrimonio, está descalificando el mandamiento del matrimonio y está dejando las puertas abiertas al adulterio, ¿no? Y está descalificando a Cristo, porque todo lo que nos viene del Padre, así sea un suspiro, tiene que pasar por Cristo. Todo tiene que pasar por Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino al Padre, no solo para que lleguemos nosotros, sino para que nuestras cosas y nuestras oraciones le lleguen al Padre y para que las cosas del Padre lleguen a nosotros. Todo lo que nos viene del Padre, así sea placer sexual, gastronómico, dones y lo que sea, tiene que pasar por Cristo. Entonces, cuando la iglesia dice no es católico ni cristiano, está descalificando a Cristo, ¿sí? Y eso tenemos que verlo. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando aquí? Un momento, si la dinámica trinitaria es muy clara. El Padre es la fuente, el donador es el Hijo y el comunicador es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se está desbaratando esta dinámica trinitaria, pues? ¿No? O se convoca a una oración, ¿no? Yo me acuerdo en mayo del año pasado que se convocó a una oración mundial, ¿no? Para orarle a Dios, pero no sabemos a cuál Dios. Y dioses hay muchos, ¿no? Pero Dios trino y único, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es solo el de nosotros. Pero se convocó una oración para hablar, es más, para rezarle al Creador. Pero ¿a cuál Creador? Por Dios, ¿no? Y se decía la convocatoria muy clara del comité de la fraternidad humana, ¿no? Se decía muy claro, no importa lo que crea, no importa qué religión es, el todo es que se sienten juntos a orar como hermanos. Para ser hermanos tenemos que ser hermanos en Cristo, no hay otra forma de ser hermanos, sino hermanos, podemos ser hermanos es en Cristo, es por Él, con Él y en Él, en la cual somos hermanos. Ahora, ¿qué vamos a orar? Varias religiones juntas, ¿qué vamos a orar? Si Jesús dice en el Evangelio, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, yo les concedo. Entonces, ¿qué acuerdo va a dar con un musulmán? ¿Él va a ceder? No va a ceder. Ahora, yo como católico, yo no cedería tampoco, porque yo no voy a sacrificar a Cristo, ni al Espíritu Santo, ¿no? Ni el dogma mariano, yo no lo voy a sacrificar, ¿no? Entonces fíjese que ¿cómo estamos? O sea, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando en la iglesia? Miren esas predicaciones. Hace poco fue el evangelio de que Jesús curó a un leproso. Casi todas las predicaciones coincidieron en decir Jesús fue un transgresor de la ley y el leproso también. De ninguna manera, ahí no hubo ningún transgresor. ¿Qué dice Juan 1:15? Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a predicar la buena nueva. 2 puntos. El tiempo se ha cumplido. Y según la tradición apostólica, ¿cuál fue el tiempo que se cumplió? El tiempo de la ley. El tiempo de la ley. ¿De acuerdo? El tiempo de la ley. Por eso Jesús fue y tocó al leproso. Es más, Jesús es más que la misma ley. Jesús no está sujeto a la ley. ¿Ah? ¿Sí? Pero igual, Marcos es muy claro, todos los 3 sinópticos son muy claros, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? La tradición, interrogando a la tradición apostólica, nos da la respuesta en la boca de los santos. El tiempo de la ley se ha cumplido, porque ya está acá la gracia, el evangelio. Terminó el tiempo de la ley, empieza el tiempo del evangelio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces mire que los teólogos, si Jesús viniera en este momento, expulsaría a esos vendedores del templo. Ahí hay teólogos, ahí hay obispos, sacerdotes, diáconos, laicos.
que están buscando, en un momento dado nosotros somos esos vendedores que vamos a buscar beneficios propios. ¿Cuántos de nosotros los lectores vamos a leer para que nos miren, para que nos vean? Digamos la verdad, digámoslo sin miedo. Esa cantidad de celos y bobadas que hay en los grupos parroquiales, que una cantidad de celos y resentimientos, y la gente quiere mostrarse en los grupos parroquiales, no digamos mentiras. Eso mismo pienso yo. Todo el mundo va a mostrarse allá y a que lo vean y a figurar y a que lo reconozcan y hay de que se diga algo a alguien, no, se resiente y no vuelve. Que soy importante, ¿verdad? ¿Sí ven? Entonces todo el mundo, nosotros los laicos, vamos a buscar allá beneficios personales, no venimos a buscar a Cristo. Donde nosotros vinamos a buscar a Cristo, jamás nos turbaríamos. Si nos miraron mal, si nos dijeron esto, si nos tuvieron en cuenta, si no nos tuvieron en cuenta, nada. Vea cuántos lectores dicen, ay, pero siempre me dejan el Salmo. Desconoce por completo la grandeza del Salmo. ¿Sí ve? Desconocen la grandeza del Salmo. Pero es que son comentarios, eso se da. Sí se da. ¿Entiendes? ¿Y por qué siempre yo los salvo? Sí. Bueno, entonces cuando uno ve eso por un lado, bueno. Y hay unas predicaciones, no digo mentiras, hay unas predicaciones muy buenas, pues. Sacerdotes que se ve que se preparan muy bien su homilía, hermosas, y hablan de Cristo. Sí. Hablan de Cristo. Hablan del centro es Cristo. El centro es Cristo, pero hay unas predicaciones muy descafeinadas. No dicen nada, no dicen, este sacerdote que dijo por Dios. No digo, o me equivoco. Se salen del Evangelio. Y tocan al final del entonces, tema. Son los vendedores del templo de hoy en día que están buscando sus propios beneficios. O sea, no estamos busca que los tachen de intelectuales, de esto, de lo otro, de leídos. Es una homilía y se dedican a citar varios libros. O me ha pasado mucho que es el día de un santo y predican al santo todo el tiempo. Cristo por ningún lado. También predican al santo. Sí. O alguien perteneciente a un grupo muy influyente de la parroquia está cumpliendo años y predican al que está cumpliendo años. Sí, eso ha pasado. No más en la misa de difuntos, predican al difunto, predican al difunto, no a Cristo. No, Cristo es el centro de todo. Y más en la Eucaristía. Entonces, claro, mire, sin dejar de tener en cuenta que hay sacerdotes muy buenos, y obispos muy buenos, diáconos muy buenos, y laicos muy buenos. También, ¿sí? Que todo se ve en la viña del Señor. Sí, pero entonces hay que reconocer que hay obispos muy alejados de la sana doctrina y proclaman una doctrina contraria a la doctrina de la Iglesia Católica. Sacerdotes igual. ¿Por qué? Así lo dice el Evangelio. Son 10 vírgenes, las 10 vírgenes es toda la Iglesia. 5 entrarán y 5 no. ¿Cuáles son las 5 que entran? Las 5 fieles, las que predican a Cristo. Predican a Cristo y practican a Cristo. ¿Sí? ¿Cuáles son las 5 necias? Las que se predican ellos mismos y predican lejos de la doctrina de la Iglesia Católica, de la sana doctrina de la Iglesia Católica. Y si no el Evangelio, y si no existiría ese Evangelio de las 10 vírgenes, o no, me equivoco. Mire las cabras y las ovejas, ¿no? Entre las cabras hay ministros, obispos, sacerdotes y diáconos, inclusive papas, que van en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica. En las ovejas, ¿quiénes están? Hay papas, obispos, sacerdotes, diáconos y laicos que están acorde a una sana doctrina de la Iglesia Católica, fieles a la Escritura, al magisterio de la Iglesia, a la tradición apostólica, ¿de acuerdo? ¿Sí? El trigo y la cizaña, lo mismo. ¿Quién es la cizaña? Los que van en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica. ¿Quién es el trigo? Los que son fieles a la sana doctrina de la Iglesia Católica, donde Cristo es el centro de todo, ¿de acuerdo? Desconfíen mucho, por más palabras bonitas que tenga, desconfíen mucho cuando Cristo no es el centro de todo. ¿Sí? Cuando Cristo no es el centro de ese conocimiento, cuando el Cristo no es el centro de esa fraternidad que se pide ahorita, fraternidad humana, así nomás, eso es masonería. Unidad, así nomás, sin nombrar a Cristo, eso es masonería. Y la Iglesia tiene más de 200 documentos que condenan la masonería. Filantropía, solo filantropía, eso es masonería. Que es que pensamos en los pobres. ¿Qué pasó en el Evangelio cuando derramaron un perfume costosísimo? ¿Qué dijo Judas? Véase desperdicio, en vez de haber vendido eso a los pobres. ¿Qué dijo Jesús? Déjela, a los pobres siempre los van a tener. Y a Jesús no, en la tierra. Sí, a los pobres siempre los van a tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces queda claro este momento, ¿cierto? Este momento, cuando Dios expulsa a los vendedores del templo, nos cae a nosotros. Al que le caiga el guante, que se lo chante, nos cae a nosotros también. Es verdad. Porque nosotros muchas veces vamos a la iglesia a buscar nuestros propios intereses. Exacto.
¿Sí? Un interés nuestro, ¿cuál es? A buscar fama y reconocimiento. ¿Qué hacemos pues? Eso nos pasa. No podemos ser hipócritas y decir ahora que vamos todo el tiempo a buscar a Cristo cuando no es así. Eso nos cae a nosotros los laicos, los que nos decimos pues colaboradores de iglesia, nos cae a nosotros. Y le cae a muchos sacerdotes, a diáconos, a obispos, le cae al Papa en un momento dado también. ¿De acuerdo? Porque somos humanos. Es verdad. Somos humanos. Y por el hecho de ser humanos, estamos sujetos al error, ¿cierto? ¿Sí ve? Muy bien. Vamos a ese segundo momento. ¿Usted con qué autoridad dice, le dicen a Jesús, usted con qué autoridad dice que va a destruir este templo y lo va a construir en 3 días? Si 46 años han tardado en construir ese templo y usted lo va a reconstruir en 3 días. Pero ojo lo que decía Jesús. Jesús dijo, destruir, o sea, les dijo a ellos, destruyan este templo, como finalmente ocurrió. Porque el cuerpo adorable de Jesús, su adorable humanidad, su adorable cuerpo, que es el nuevo templo, ¿sí? ¿Lo destruyeron quiénes? Los judíos. Los judíos. La envidia de los judíos destruyó ese templo adorable. ¿Sí? Claro está que ahí estamos todos nosotros, porque en el momento convergieron los pecados que han habido, que hay, que habrán sobre la tierra. Ahí estamos también nosotros, no nos podemos sacar en limpio, ¿cierto? Y la doctrina de la iglesia lo dice también, que fue la transgresión de todos nosotros la que, ¿sí? Entonces nosotros destruimos ese templo, la humanidad de Jesús, y Él la reconstruyó en 3 días. Estaba hablando de su resurrección, estaba hablando de su muerte y de su resurrección, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero eso rebotó. ¿Qué hacemos pues? Eso rebotó ¿a qué? Al judaísmo. Mire, a él le dijeron 46 años se han tardado. Mire todo cómo va coincidiendo, pues cómo se va armando esa teología. Mire, 46 años. ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento? 46. ¿Sí? El templo y Jesús, ambos somos iglesia. Jesús es la cabeza y nosotros somos el templo, el cuerpo, somos piedras vivas. Mire, digamos que Jesús con estas palabras destruyó el judaísmo. Jesús con estas palabras y este evento destruyó el judaísmo y lo reconstruyó en 3 días. ¿Por qué? Porque con la resurrección se le dio una interpretación totalmente nueva a las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué dijo? Destruí este templo y lo reconstruiré en 3 días. Se refería a su cuerpo, de acuerdo. Pero también es aplicable al judaísmo. Voy a destruir el judaísmo y en 3 días lo voy a reconstruir. Es decir, voy a destruir el Génesis, ese libro, y voy a volverlo a reconstruir sin quitarle ni un punto ni una coma, pero en clave de yo soy, en clave de yo soy el que soy, yo soy. ¿Por qué? Porque ya con la resurrección vino la luz, vino el Espíritu Santo y nos enseñó que todo el Génesis habla de Cristo. El nuevo Adán, para entender al nuevo Adán hay que entender al viejo Adán. ¿Qué pasó con el viejo Adán? Quiso despojarse de su naturaleza humana y asumir la naturaleza divina al margen de Dios. ¿Qué hizo y ese Adán venía de la tierra? ¿Qué hizo el nuevo Adán, según Filipenses en la carta de Pablo? ¿Qué hizo el nuevo Adán, que es Cristo? Se despojó de su condición divina y adquirió la condición de hombre, obedeciendo, y una obediencia tal que le llevó a una muerte, que una muerte de cruz. Hizo todo lo contrario. Y venía del cielo ese Adán, ¿sí o no? Eva. Hay una nueva Eva. Hay un nuevo paraíso. Hay un nuevo árbol de la vida. Hay un nuevo árbol de la vida. ¿Cuál es ese nuevo árbol de la vida? La cruz. ¿Sí? Entonces, todo el Génesis habla de Cristo. Noé habla de Cristo todo el tiempo, porque cuando Noé sale como cabeza de una nueva humanidad, porque ya sobre la tierra solo van a haber 8 personas, y él sale primero del arca como cabeza de la nueva humanidad, porque el diluvio acabó con todo. Entonces, mire, hagan un listado de todos los hombres piadosos del Antiguo Testamento, y Jesús es el nuevo hombre. Jesús es el nuevo Adán, el nuevo Noé, el nuevo Abraham, el nuevo Isaac, el nuevo Jacob, el nuevo José, es el nuevo Moisés. Hagan una lista de los hombres piadosos, ¿no? Y todos los libros hablan única y exclusivamente de Jesús o en relación muy directa con él, ¿no?
Veamos un ejemplo en Números y seguimos. En Números se habla ustedes saben el evento cuando floreció el bastón de Aarón. Hubo una cantidad de murmuraciones contra Aarón y Moisés, ¿no? Que porque siempre son ellos. Pues hacia grandes rasgos, vamos a ir rápido en el camino. Porque siempre ellos. Entonces, ¿qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Vea, que cada tribu de una rama, un pedazo de palo, pues. Un pedazo de palo, porque se supone que eso ya está seco, pues, porque son los bastones, pues, que cada tribu me dio una rama y póngale el nombre de cada tribu ahí del príncipe de la tribu. Por supuesto que los levitas tienen que colocar el nombre de Aarón, que era el sacerdote de los levitas. Pónganlas junto al santuario, junto al arca. La que florezca, ese es mi elegido. Ese es mi elegido. La única vara que floreció fue la de Aarón. ¿Por qué? Porque está dando una prueba de que Dios elige al que se le da la gana. Una cosa son los elegidos de los hombres, otra cosa son los elegidos de Dios. ¿Sí? Entonces esa rama de números, los números hablan de Jesús todo el tiempo. Ustedes dirán que tiene que ver esa rama con San José. ¿Ustedes no han visto que San José siempre lo presentan con la varita florecida? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Después entramos en detalles porque para no desviarnos del tema, pero un evangelio apócrifo habla muy bien de este tema de la relación. Bueno, ¿qué tiene que ver este evento que les acabo de contar de números con la Virgen María? Pues es una rama que ni es sembrada ni regada y florece, la Virgen María, una madre que no tiene contacto con varón alguno y florece el Hijo de Dios en la carne. ¿Cómo es que en el vientre de María se siembra la palabra de Dios y florece en la carne? Eso ahí se ve muy claro, pues, cómo prefigura este evento, todo con relación a Cristo, ¿no? Y Cristo, pues, el elegido, pues, imagínense, ¿de acuerdo? Y así con todos los libros. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Destruí este templo, se refería a su cuerpo, y lo reconstruiré en 3 días. Se refiere también al judaísmo. Voy a destruir el judaísmo y vamos a volverlo a construir sin quitarle ni un pelo, sin quitarle ni un punto ni una coma. ¿Sí? Vamos a nuestros catecismos, numeral 112. Vamos al numeral 112 de nuestro catecismo y vamos a entender esta parte muy bien. Si no trajiste, yo te presto el mío. Vea, te lo alquilo, 5.000 pesitos la hora. Bello. ¿Ah? Bello, tranquilo. Numeral 112. Vea, les voy a contar. El Concilio Vaticano II da 3 criterios para leer la Biblia con el Espíritu que fue inspirada, es decir, con el Espíritu Santo. El primer criterio es el de la unicidad o el de la unidad, como quieran decirlo, ¿cierto? Bueno, léelo bien despacio, con buena letra. Numeral 112. Ojo, le repito, el Concilio Vaticano da 3 criterios para leer la Sagrada Biblia con el Espíritu que fue inspirada, es decir, con el Espíritu Santo. El primer criterio es el de la unidad. Léelo, Glorita, por favor. ¿Cómo dice? Duro. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Ojo, prestar una gran atención al contenido de toda la Escritura, o sea, verla como una unidad, sigue. En efecto, por muy diferente que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio. La Escritura es una en razón de la unidad del designio. ¿Qué quiere decir eso? Que por muchos libros que sean la Biblia, 72 o no sé cuántos, ¿sí? Es uno solo, porque el designio de Dios es uno solo, y la Biblia habla de un designio salvador. ¿Sí? Desde que se abre la Biblia en el Génesis hasta que se cierra en el Apocalipsis, el Padre solo pronuncia una palabra, ¿cuál? Su verbo, Jesús, en la cual se dice en plenitud, ¿de acuerdo? Sigue. Del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Ojo, el centro de esa escritura es Jesús, ¿no? Sigue. Y el corazón de la escritura es Jesús. Si quiere conocer el corazón de la escritura, vaya al corazón de Jesús. Y si quiere conocer el corazón de Jesús, vaya a la escritura. ¿De acuerdo? Sigue. Bueno, el corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura.
que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión. Ojo, este corazón estaba cerrado antes de la pasión. Por eso Pedro no entendía y los apóstoles menos. Por eso Pablo no entendía las escrituras. Pablo entendió las escrituras cuando se le apareció el resucitado, Jesús resucitado en el camino de Damasco, ¿de acuerdo? ¿Sí ven? Sigue. Bueno, después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y a ver, espera que me equivoque aquí. Vamos pero la escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Ok, entonces eso es muy claro, mire, eso es muy claro. Antes de la pasión de Cristo, las escrituras eran cerradas y oscuras. No entendía nadie. No entendía nadie, entendía nada, nadie veía a Cristo por ningún lado. Después de la pasión, las escrituras fueron abiertas. ¿Por qué? Porque tenía que ser liberado el que va a abrir las sagradas escrituras. ¿Quién las va a abrir? El Espíritu Santo. Entonces, el corazón de Cristo fue abierto y de ahí brotó agua. La fuente de la sabiduría. Y el agua es el Espíritu Santo. Nos dio el conocimiento para entender las sagradas escrituras. Por eso dice, los que tienen ya la inteligencia de las sagradas escrituras que la da el Espíritu Santo, ¿no?, saben de qué forma interpretar las profecías. Entonces, cuando se tiene la inteligencia de las sagradas escrituras, va a entender uno que todas las escrituras, absolutamente todas, hablan de Cristo. Todo el Antiguo Testamento son profecías, promesas y preparativos, cuyo centro es Cristo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, ese es el primer criterio para entender las Sagradas Escrituras. El segundo criterio es la tradición apostólica. Hay que leer las Sagradas Escrituras a la luz de la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? Viene con los apóstoles. Ellos predican a Cristo regado por todas las Escrituras. Ellos, que la predicación de ellos es mostrar que Cristo está en el Génesis, en el Éxodo. El Génesis habla de Cristo, el Éxodo habla de Cristo. ¿De acuerdo? Los números hablan de Cristo, Levíticos habla de Cristo, Deuteronomio habla de Cristo, los jueces hablan de Cristo, los reyes hablan de Cristo, los profetas hablan de Cristo, y se sigue hablando de Cristo todo el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, muy bien. El segundo criterio entonces es leerlo a la luz de la tradición apostólica. Y el tercer criterio son analogías de la fe. Todo es una coherencia enorme. Ustedes han dicho un dicho dice que cuadra todo como un relojito suizo. ¿No han oído ese refrán? Cuadra todo como un relojito suizo. O sea, aquí analogía de la fe es que una verdad no contradice la otra. Nada en la Biblia se contradice, todo se arma como un rompecabezas perfecto. Lo que dijeron unos profetas hace 500 años se cumple al pie de la letra ahorita. Todo lo que dijeron los profetas, ¿no? Y todo lo que se figuró, todo lo que se prefiguró en el Antiguo Testamento se cumple a la perfección en Cristo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces dijo Cristo, destruí este templo y lo reconstruiré en 3 días, se refería a su santísimo cuerpo, pero eso rebotó y también se aplica al judaísmo. Se aplica al judaísmo que él destruyó el judaísmo y a los 3 días lo armó nuevamente sin quitarle nada. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque le dio claridad. Explicó cómo hay que leer las Sagradas Escrituras. Acuérdense de los discípulos de Maús, mientras les explicaba las Escrituras, porque ellos no veían a Cristo resucitado en las Sagradas Escrituras. Pero cuando Jesús les explicó las Escrituras, lo reconocieron al partir el pan, ¿de acuerdo? Muy bien. Si nosotros vemos, por ejemplo, el milagro de las bodas de Caná, ¿qué pasó en Caná de Galilea? ¿Qué pasó en Caná de Galilea? En Caná, ¿quiénes estaban reunidos? La iglesia. Vea, estaba el fundador de la iglesia, la cabeza que es ¿quién? Cristo. Estaban los ministros. Estaba la reina de la iglesia, que ¿quién es? Que es María. Y nuestra madre, la madre de la iglesia, ¿quién es? María. Estaba allí. Estaban los ministros, que son los apóstoles. Y estábamos todos los laicos, todos los fieles que eran los invitados a la boda. Una fiesta. Estaba la iglesia completica en pleno. Reunida. ¿Sí? Pero ¿qué les faltaba? El vino. El amor. ¿Con qué se celebra la Eucaristía? Con vino, con la sangre de Bueno, Cristo. ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijeron? Por ahí hay 6 tinajas que usan para la purificación de los judíos. ¿Qué dijo Jesús?
vamos a darle un verdadero significado a esas tinajas, o sea, al rito judío. Vamos a darle eso lo llenaban los judíos de agua para la purificación, dice el Evangelio. Dijo Jesús, vamos a darle un nuevo uso a esas tinajas, porque el judaísmo ya caducó, la ley ya pasó, ya vino Cristo. La perfección de los judíos es llegar al cristianismo, ¿de acuerdo? Porque llegó el Mesías. Entonces vamos a darle un nuevo uso al judaísmo. Llenen las tinajas de agua, ¿no? Y fíjense que era usado para la purificación. Ahora Jesús le da un nuevo significado, porque de ahí salió el vino, para alegrar el corazón del hombre, o sea, de los invitados a la boda, ¿de acuerdo? Una clara prefiguración de la Eucaristía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces se da cuenta cómo realmente estas palabras también son aplicables al judaísmo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Algún comentario de ustedes, alguna pregunta, algo que les quedó más o menos claro? Sí, bueno. Entonces, bueno, ¿qué le pedimos? Siempre le pedimos al Señor algo después de nuestra reflexión, le pedimos algo. ¿Qué le podemos pedir hoy al Señor? Que no nos deje bajar de esta barca. Que estamos convencidos de que fuera de esta barca no hay salvación. Estamos convencidos de que el único templo donde encontramos la salvación es el cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia, ¿sí? Como dijo el apóstol Pedro, ¿para dónde vamos a coger? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si nos salimos del cuerpo de Cristo, ¿para dónde cogemos? Si nos salimos del cuerpo de Cristo, ¿para dónde cogemos? ¿Eso que todas las religiones salvan? No, porque es que lo que salva es el sacrificio de Cristo. Y Cristo le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino que conduce al Padre es Cristo. Entonces las religiones que no tienen a Cristo, no tienen la salvación. La doctrina es muy clara. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. La doctrina es muy clara, numeral 847, que dice, la iglesia es necesaria para la salvación, porque a la iglesia se entra por el bautismo, y el bautismo es necesario para la salvación, numeral 847. Por eso no podrán salvarse, ¿no? Los que sabiendo que Cristo fundó su iglesia como necesaria para la salvación y no han perseverado en ella. Y como Cristo no es un Dios injusto, a continuación, es el numeral 846, perdón. A continuación, el numeral 847 dice, esto no aplica para los que sin culpa no han conocido a Cristo, su evangelio y su iglesia. Estos que sin culpa, vuelve y reitera, los que sin culpa no han conocido a Cristo, su evangelio y su iglesia, pero de una u otra manera hacen la voluntad de Dios, ya están en el camino de la salvación. Entonces, fíjense cómo es declara la doctrina. Fíjense cómo es declara la doctrina. ¿Sí ve? Y no admite ambigüedad. La doctrina de la Iglesia Católica no admite ambigüedad ninguna, no, es muy clara. Es supremamente clara. Claro está que estas palabras mías, este discurso mío en este momento, a más de uno le va a parecer fanático, fundamentalista, ¿cierto? Porque Benedicto XVI lo dijo, la verdad es una sola, y el que se adhiera a la verdad va a ser tachado de fanático, y de fundamentalista, ¿sí? Pero es mejor que lo tachen a uno de fanático y fundamentalista, pero estar en la barca segura, ¿sí? ¿Qué tal uno por ponerse de modernista y empiece pues a alejarse de la sana doctrina? No, gravísimo. La salvación es un tema muy serio y con la salvación no se juega. Y el apóstol Pablo lo dijo muy claro y la carta a los hebreos lo dice también. Así venga un ángel a predicarles algo diferente a lo que les han enseñado, rechácenlo. Porque el diablo también es un ángel. Sí. Que puede el diablo es un ángel caído. Y entonces volvemos al punto. Se han escuchado cosas muy diferentes a la sana doctrina de la iglesia. Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿de acuerdo? Bueno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No olviden nuestra antífona. ¿Cómo es nuestra antífona? Protégeme, Señor. Eso es del Salmo 15. Del Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Porque es que, mire, hay mucho virus doctrinal. Y espiritual que es más peligroso que el COVID. Porque el COVID solo nos quita esta vida.
En cambio, un virus doctrinal nos quita esta vida y la otra. Mejor dicho, un virus doctrinal es como si nos mataran con una escopeta de 2 cañones, nos quitan esta vida y la otra. Bueno, Dios los bendiga, saludos a sus familias, que estén muy bien.